vamos entonces. Contextualizando, todo esto que estamos investigando, que estamos acercándonos a conocer, se enmarca en un ámbito que se llaman los sistemas complejos adaptativos. Los sistemas complejos, ustedes seguramente los conocen bien, se definen como sistemas donde hay muchas entidades y muchos tipos de interacciones. Generalmente se trabaja con muchas entidades y un tipo de interacción, o dos, y estos son los modelos de redes. Generalmente las interacciones son como esto le ayuda o no le ayuda, son amigos o no son amigos, y ahí se crea un link. Yo igual voy a ocupar nomenclatura ya como asumiendo que ustedes saben lo que es un grafo o una red. Si alguna palabra no les entra, levanten la mano y pregúntenme. Pero más o menos por lo que me decían, yo ya asumo que saben lo que es una red y cosas por el estilo. Bueno, entonces, pero voy a pasar muy rapidito porque para contextualizar un poco de a dónde vienen los sistemas complejos adaptativos y qué tienen que ver con la ciencia. Aquí esto lo voy a saltar, ustedes saben la historia de la ciencia y la tecnología, la revolución industrial y el desarrollo de las tecnologías a lo largo del tiempo. No sé si conocen las revoluciones industriales del motor de vapor, después la electricidad, después el almacenamiento y procesamiento de la información, después las redes, digamos, mundiales, se llaman los sistemas ciberfísicos, y ahora que ya estamos como integrando al ser humano adentro con las cuestiones de las neurotecnologías, bueno, y los dispositivos que van al cuerpo, que esto es como lo que se espera para el futuro, que es como una nueva, integrar inteligencia artificial en los procesos, digamos, de percepción, cosas por el estilo. Entonces vamos para allá, digamos, como yo les voy a facilitar la slide, de todos modos, no te preocupes, y además que el curso se está grabando. Así que eso es como un poco del contexto, y si se fijan, hay una tasa acelerada de revoluciones, si lo vemos como que esto define revoluciones, esto también es una elección histórica, pero incluso se espera que más o menos para el año 2050, 2070, van a haber revoluciones sobre revoluciones sobre revoluciones, y ya no se sabe que se va a llegar a una cuestión que se llama singularidad tecnológica. No sé si lo han escuchado, que se supone que estamos cada vez cambiando más rápido los paradigmas tecnológicos, y se ve que hay como una ley de Moore, tipo como la ley de Moore de los chips, que cada 2 años se duplica la cuestión, pero acá lo que se va haciendo es que cada vez menos tiempo el que pasa entre una revolución y otra. Entonces, si esa ley se cumpliera, llegaríamos en más o menos el 2050, 2070, a una especie de singularidad tecnológica donde no se sabe qué viene después. Es como, y se supone que ese es como se predice nomás, nada, por la llegada ¿cómo se llama?, del Mesías, o que llegan los extraterrestres, o que nos fusionamos con la inteligencia artificial, a lo Asimov. Todas esas son, pero bueno, es solamente para ir dando contexto. Entonces lo que yo digo es que estamos en un momento muy especial de la historia. Ahora, y solo ahora, el conocimiento se crea a una tasa sin precedentes, de grande, y no solamente se crea, sino que se acelera. Entonces aquí hay una tabla de hechos, los puntos de comunicación, las rutas aéreas, el acceso a libros, lo que se puede grabar de lo que ocurre, la grabación de lo que ocurre, el número de científicos. Entonces está creciendo, y básicamente el 99,99 de todas las cosas que nosotros asumimos como muy importantes en el mundo, están ahora habiendo. O sea, de hecho, ¿cuál era? Perdón. Me fui al final. Apreté el fin. Perdón. Sí, no, apreté el end botón end. Entonces, el 90% de los científicos en la historia humana viven hoy. Porque ahora se crean más científicos a una tasa demasiado mayor que antes. O sea, todos los científicos de los griegos hasta ahora son el 10% de los científicos de toda la historia. Nosotros somos ahora, digamos, entonces hay que, digamos, contextualizar un poco estas cosas. Y bueno, como vamos viendo esto, notamos que el mundo se está comenzando a comprender de una manera cada vez más compleja. Entonces hay que reconocer cómo son los sistemas complejos adaptativos, cómo podemos pensar, cómo los podemos representar. Y bueno, la idea es que al final de este módulo de media hora que les digo, ustedes van a tener clarito todo una cosa como esta, que es como la típica visión de lo que es un sistema complejo adaptativo. ¿Tú ves bien desde allá? ¿Sí? Ya. Entonces, esto me lo voy a saltar porque es un poquito filosófico,
pero básicamente en la época de los griegos, o anterior, en la historia antigua, el paradigma de comprensión del mundo era basado en sustancias. Las cosas, ¿cómo explicamos el mundo? Porque hay unas sustancias básicas que explican todo, y combinaciones de sustancias van a dar como van a mostrarnos cuáles son las posibilidades de la naturaleza, en base a sustancias básicas que se combinan, ¿ya? Y esas sustancias básicas eran observables macroscópicamente, o sea, tierra, fuego, aire, agua, o habían otros que metían la luz, o cosas, no me acuerdo, o sea, ustedes pueden ver ahí Anaximandro y todo, distintos tipos planteaban como distintos grupos, colecciones de cosas. También la alquimia se basa en esta clase de pensamiento. Entonces, básicamente, si uno lo mira a nivel de línea de tiempo histórica, en el mundo antiguo se entendía que el conocimiento era que las cosas eran combinaciones de unas sustancias básicas, ¿ya? Y eso era todo un paradigma de pensamiento. De nuevo lo mismo. Pucha, que tengo el botón muy al inicio. Entonces, muy al lado del siguiente. Entonces, esta substance thinking, por así decirlo, pensamiento en base a sustancias, duró más o menos 2000 años. Y un ejemplo muy interesante es la teoría de los humores en medicina. No sé si ustedes la han escuchado por ahí, seguramente la conocen mejor que yo, porque yo la conozco ahí nomás, pero es como la idea de que habían como 4 fuerzas dentro del cuerpo, y que la salud era el reflejo del equilibrio de esas 4 fuerzas. Entonces, si uno tenía como cualquier enfermedad, no, lo que pasa es que el humor rojo hay más que el azul. No me acuerdo cómo eran, ¿te acuerdas tú los nombres? Pero eran 4 humores. Sangre, flema y eso. Entonces, se supone que todas estas combinaciones, que las enfermedades se manifestaban por desbalances de eso, y eso se reflejaba en observaciones en esta sustancia. Y hasta los problemas psicológicos, la locura, no sé, como esquizofrenia o cualquier cosa, resfrío, todo respondía a un desbalance de esto de algún modo. O sea, no había una mirada más profunda, y eso es básicamente el pensamiento que sirvió para descubrir algunas cosas. O sea, igual en base a esto se pudieron hacer armas, se pudieron tratar algunas cosas en la fisiología, en la medicina, pero habían cosas que quedaban súper mal explicadas. Entonces después se pasó en el Renacimiento a la idea de que los fenómenos se describen por estructuras que están regidas por leyes fundamentales. Y ese fue como el gran paso de que ya no hay como unas sustancias que se combinan y que hacen todo, sino que hay unas leyes fundamentales en base a otros conceptos, que no son sustancias, que son otras cosas que pueden no ser sustancias y aún así explicar. Y este tipo de pensamiento permitió el desarrollo de la ciencia, digamos, como la conocemos. Entonces, el gran paradigma, el gran, digamos, paso adelante del pensamiento antiguo, de los antiguos, digamos, hacia el Renacimiento y el desarrollo de las revoluciones industriales y todo esto, tiene que ver con una estrategia de conocimiento del mundo que busca el reduccionismo y la simplificación. Ese es como, yo lo presento así, no sé si está haciendo la literatura, pero básicamente ese para mí es como el gran truco. O sea, ¿qué hacemos? Buscamos para cada fenómeno que queramos explicar, lo reducimos, hacemos un approach, un intento de reducirlo a las entidades y a las interacciones más relevantes. Todo lo que no sea lo más relevante lo sacamos y tratamos de simplificar esta descripción de estas cosas que interactúan y sus interacciones en un formalismo matemático que sea lo más simple posible y que dé cuenta de lo que se observa. Entonces, esto está muy ligado a la famosa estrategia esta de Occam's Razor, William Ockham, que decía, no deben agregarse más cosas que las absolutamente necesarias, no se debe asumir que existen cosas que no sean necesarias de existir, ni agregar hipótesis explicativas que estén de más. O sea, había que tratar de reducir toda la descripción al mínimo posible para poder dar cuenta de algo. Si tú tienes 2 explicaciones, una que requiere más hipótesis y una que requiere menos hipótesis, la que tiene menos hipótesis es mejor. Entonces, básicamente, cuando uno aplica ese principio, termina cayendo en el reduccionismo y la simplificación.
Entonces voy a dar ejemplos muy rápido. Acá, por ejemplo, en la astronomía, el principio de simplificación son las leyes de Newton. Partimos de 3 leyes, lo más básicas posible, no agregamos más leyes ni combinaciones de cosas, es algo muy, muy simple, y quitamos de la descripción del fenómeno, del movimiento, el tamaño del planeta, la densidad del planeta, la composición material, sus posibles, cómo irradia, y todo eso se saca de la descripción del movimiento de los planetas. Logramos decir, ok, todas estas variables que podrían importar, no importan. De hecho, la del tamaño es genial. O sea, pensar que un movimiento de algo no depende de su tamaño, sino que depende de su masa, es algo bastante, una abstracción bastante históricamente interesante. Entonces, y que haya una constante que lo explique todo, la constante gravitacional, y bueno, el tema de la distancia al cuadrado y todo eso es como muy, una ley, se plantea, se prueba, funciona, listo, está explicado. Entonces, vemos que, porque si estuviéramos enfrentados a este problema sin tener la respuesta, uno ve trayectorias que son bastante distintas. Hay elipses, hay circunferencias, hay cosas que de repente podrían darse una vuelta media rara por las posiciones de otros planetas. Si eso se llegara a observar, cómo uno mete todo eso, esas formas, las traducimos a una ley. Entonces, eso es, digamos, en rápido, es como el gran truco de la astronomía, y que permitió no solo la astronomía, sino que de toda la mecánica clásica. Entonces después podemos pasar a la teoría de gases, segundo ejemplo. Los gases tienen demasiadas entidades para ser descritos como los planetas, entonces las variables mecánicas de que explicaron la astronomía, digamos, nos iban a complicar. Entonces las propiedades del gas como un todo van a depender de nuevas variables, que son la presión, el volumen, el número, la constante, la temperatura. Entonces reducimos a las típicas variables termodinámicas y generamos un principio de simplificación. Los gases intercambian calor buscando la máxima entropía, y ahí eso no lo vamos a desarrollar, ustedes lo saben, lo han visto. Y estas variables, por ejemplo, en el caso del gas ideal, se relacionan por una cierta ecuación. Planteamos esa ecuación y nos quitamos las posiciones relativas de las moléculas del gas, las velocidades, ya no importan, solo importa el promedio de las velocidades que está relacionado a la temperatura, tampoco importa la forma del contenedor. Hay un montón de variables que dejan de importar al momento de describir el comportamiento de un gas. Entonces, esa es la gracia. Y bueno, lo mismo con el origen de las especies. Se simplifica la descripción en la selección natural, para no tener puros ejemplos de física, digo. Las especies se encuentran en una población, en un lugar, la población depende de su habilidad de reproducirse en tal lugar, las nuevas generaciones heredan la mayoría de las características de sus predecesores, pero algunas características pueden también cambiar de una generación a otra, ¿listo? Y las características nuevas incrementan la chance de reproducción y por lo tanto mejoran el éxito del linaje de generación en generación. Y los linajes entonces evolucionan adaptándose a su entorno. Con esto sacamos todas las variables de qué animales más grandes van a sobrevivir, los que pesan más, los que tienen más inteligencia, o los que, no sé, pues tienen capacidad de vivir más años, que podría ser, o los que cuando se reproducen en mayor cantidad. Todas esas cosas básicamente se meten todas en el concepto de fitness, que se ocupa generalmente en evolución. Entonces, nos quitamos todas las variables y simplificamos a una variable que es como el éxito reproductivo en un lugar. Y eso, entonces, es, digamos, como el principio simplificador. Y a pesar de que las especies difieren mucho en sus formas de reproducir, hay una única ley, que es como, en lo que acabo de explicar, que es como esta idea, digamos, se simplifica y se reduce todo el proceso de evolución a algo bastante sencillo. Entonces, esto es como para irles dando ¿en qué estamos? Recuerden, estamos como pensando en cómo se piensa el mundo según un paradigma. Pasamos del paradigma de los antiguos, de las sustancias, a un paradigma que tiene que ver con la reducción y simplificación, encontrando leyes que describen el comportamiento de las cosas, y eso es básicamente la ciencia como uno la aprende en la universidad hasta el momento. Pero ahora bueno, el ejercicio, hay un ejercicio aquí que hago en mi curso que hagan esta misma descripción para otras áreas, como de los principios simplificadores, y etc.
Así que ahí lo podrían hacer ustedes si quieren, etc. Pero ahora pasamos a lo moderno, al conocimiento moderno que se habla más interdisciplinario. Entonces, el asunto es que todas estas áreas se empezaron a mezclar, porque se empezó a descubrir cómo funcionan las células, cómo funciona la química, cómo funciona la termodinámica, la física, y empezaron a aparecer interfaces entre estos ámbitos de conocimiento específicos, cada uno con sus principios simplificadores y sus leyes. Entonces aparece la biofísica, la bioquímica, la econofísica, no sé si tengo algunos, ya. Y en estas mezclas de áreas de conocimiento, ya la simplificación, que le pongo good old simplification, que es como una forma de decir en inglés la vieja buena simplificación, como el viejo amigo, que es el viejo amigo, digamos, epistemológico, que es como tratar de reducir y simplificar, ya no funciona tan bien. Porque las entidades que se observan ahora son sistemas, son cosas más complejas, que está todo relacionado con todo ya del inicio. Entonces, como una super simplificación de que hay una variable que es la que explica todo, ya empieza a caerse el paradigma del reduccionismo y simplificación. Porque lo que uno observa ya tiene mucha complejidad, a priori. ¿Sí? En física menciona el total less action. Es como, sí. Newton contaría como complejo en el sentido que toma los sistemas en vez de las masas por centro. Yo sí, es que pienso que el principio de acción mínima, como de Lagrange también, como que se ocupa en esto, yo lo metería en la simplificación, todavía, porque creo que es una ley que intenta regir todo el funcionamiento del sistema. Como que todavía de este principio de acción, ¿qué es lo que uno obtiene? Obtiene una ecuación diferencial que te describe determinísticamente, obtienes una ley. Entonces es como una meta ley, en el fondo, es como una ley que te permite descubrir la ley de comportamiento de cualquier sistema. Y es súper útil, o sea, yo no estoy diciendo que todo lo que se avanzó en la ciencia durante estos 400 años más o menos, hay que votarlo. No estoy pensando en eso, porque obviamente todo esto funciona gracias a eso. Pero lo que pasa es que ahora estamos entrando a una era de que tenemos que trabajar con sistemas donde esos principios de la acción mínima, digamos, puede ser dinámica, puede ir cambiando y puede incluso cambiar de maneras que son como impredecibles, como con fuerza de voluntad, o puede haber una intervención externa a todo el sistema, una intervención externa que cambia su ley de acción. Y eso es como, entonces, ¿cómo minimizo algo que está permanentemente interactuando con algo que está fuera de lo que estoy modelando? Entonces, ese es como un poco el paradigma, pero sí, o sea, ya, sigo entonces. Ya, entonces, por ejemplo, y ahí pasamos al pensamiento sistémico, donde justamente, pero es interesante ver si hasta cuándo se puede tirar el chicle del principio de mínima acción, porque es muy útil, en sistemas que ya están como cerrados en su descripción. Pero en una sociedad, por ejemplo, tenemos personas, instituciones, infraestructura, cultura, entorno o medio ambiente, digamos, y todo esto, en estas de las típicas áreas de manejo de riesgo sistémico y todo esto, hay como se hacen este tipo de gráficos donde se meten conceptos y todo se relaciona y algunas cosas están dentro de unas clases y hay interacciones de unas cosas con otras, pero está todo así como medio, digamos, todavía como en el nivel, esto es discurso y esto es como diagramático, pero no está al nivel de descripción científica al que ustedes o estamos acostumbrados. Entonces, los procesos de simplificación de los siglos antiguos hay que reemplazarlos por un paradigma que embrace quiere decir como que abrace, que incorpore o que permita entender la complejidad. Y bueno, el pensamiento sistémico se define como la habilidad de resolver problemas que están descritos o que son como sistemas complejos. Y un sistema complejo, como les decía, es un sistema que se compone de muchos componentes que interactúan entre sí de muchas maneras. Eso es como importante, que interactúan de muchas maneras, no solamente de una manera, porque ahí es un sistema complejo, pero simplejo, como las redes de Facebook, por ejemplo, que uno tiene un montón de personas y solo no son amigos, link o no link. Ese sistema igual es un sistema complejo porque es grande, un grafo, pero hay una sola interacción. En cambio, en cómo interactúa la gente con las instituciones es distinto a cómo las instituciones interactúan con la infraestructura o cómo la gente interactúa con la infraestructura, y de hecho hay muchas clases de interacción para cada uno de estos.
Entonces tenéis que imaginarte como un grafo de nodos y otro grafo de interacciones. Y los dos son densísimos y los dos están como cruzados. Y eso es justamente lo que hacen las redes de reacciones. Permiten representar eso. ¿No hay un límite de tipos de interacción? Pues infinitas sí, sí pueden ser. Yo creo que nunca uno llegaría a infinita, creo que es mucho, pero creo que es no acotado. O sea, si tú dices hay n, igual hay otro de n más 1. Eso sí. Entonces, cuando adicionalmente el sistema tiene la posibilidad de tener cambios de comportamiento o cambios estructurales, sí, cuando el sistema tiene la posibilidad de cambiar tanto su conducta o su estructura, se habla que un sistema complejo es adaptativo. Entonces el sistema complejo tradicional al que estamos acostumbrados es como una foto, y ahí está nuestro sistema complejo. El sistema complejo adaptativo en el tiempo puede cambiar, puede como evolucionar. Entonces esa es la gracia, y ese es como el paradigma, digamos, sí, yo diría paradigma de representación de los que queremos hoy día. Yo voy a tratar de estar hablando, más que nada. Entonces, una sociedad, por ejemplo, un sistema complejo adaptativo, un lenguaje, un idioma, el idioma español, por ejemplo, es un sistema complejo adaptativo. Aparecen palabras, desaparecen palabras, se pronuncian de una manera diferente, según la región, cambia cómo se habla, qué palabras tienen más frecuencia. Entonces, ustedes pueden pensar en sistemas complejos adaptativos ahora, los mismos sistemas ecológicos son sistemas complejos adaptativos porque hay procesos evolutivos, hay intervenciones en el medio ambiente, entonces los animales o el ecosistema en general se va adaptando. Entonces, tenemos que empezar a pensar en estas cosas, y como que ya no hay necesariamente una única ley que va a regir qué va a pasar, porque esa ley, al ir cambiando la estructura del sistema, la ley va teniendo nuevos conceptos, hay nuevos tipos de relaciones. Entonces tú no puedes partir de una ley fija, porque tu ley fija no puede partir de la base de que están todas las posibles formas de relacionarse las cosas a priori ahí. Tú partís con una ley fija que te describe cómo está el sistema ahora, pero después el sistema entra en nuevas relaciones, y esas nuevas relaciones ya no están en la ley anterior. Entonces hay que ir adaptando la ley, digamos. Ese es como el cuento. No sé si se entiende la idea, alguna duda. Ya. Ahí vamos a ver qué es lo que se mantiene. Justamente para allá va como todo el cuento de entender, dado que hay todos estos cambios, qué podemos decir, qué podemos observar como estable o como cambio. De hecho, hay que definir un cambio. En el cálculo tradicional, nosotros, o en los sistemas dinámicos, estamos acostumbrados a pensar el cambio como un cambio de estado. Lo que cambia en un sistema es su estado. Parte de un estado inicial, llega a un estado final, y todos los jacobianos y todas las derivadas y todo se hacen con respecto al estado. Pero en los sistemas complejos adaptativos, uno tiene que hacer una derivada con respecto a la dimensión del espacio de fase, básicamente dicho en términos dinámicos. El cambio es la creación de una nueva dimensión en el espacio de fase, o la desaparición de una dimensión. Entonces tenemos que empezar a pensar en los sistemas complejos. No sé si tú entiendes el concepto de espacio de fase, ¿no? Lo puedo explicar así muy, muy rápido. Igual me estoy adelantando un poquito, pero supongamos que yo tengo vamos a pensar en un sistema muy simple, ¿ya? Que es una partícula, una pelotita, una bolita, en una dimensión, que se mueve en una dimensión, y es como oscilatoria. Va para allá, y después va para acá, y va para allá, y después va para acá. Entonces, hay dos variables que se describen. Una es la posición, ¿no es cierto? De dónde está, digamos que parto la bolita que está entre 0 y L, y la bolita hace esto. Va para allá, y después va para acá. Y después va para allá, y después va para acá. Y está haciendo eso. Yo quiero describir eso en un espacio. Entonces miro, si yo miro la trayectoria de X en función del tiempo, acá tengo X en función del tiempo. Sí, tengo 0, no, tengo el tiempo y tengo X, perdón, me confundí. Tengo el tiempo y tengo X, tengo 0 y tengo L. La cuestión va a ser algo así, ¿no es cierto? Más o menos, porque va de 0 a L, después vuelve a 0, después va a L, va a ser algo así, ¿ya? Y esta es la típica forma seno de X, no sé, uno tiene una cosa así. Pero si yo miro ahora, en vez del tiempo, saco el tiempo y miro la posición contra la velocidad, ¿no es cierto? Yo tengo, creo que va a necesitar un eje negativo,
Entonces tengo una velocidad máxima, supongamos que aquí acelera, ¿no es cierto? Aquí está en velocidad cero, por supuesto, no se está moviendo para allá ni para allá, y después se empieza a mover para allá, acelera, después empieza a frenar, voy a ponerlo aquí como que estuviera la velocidad, ¿cachai? La velocidad es como el grosor de la línea. Y después va y frena, y después se devuelve, acelera y frena. Entonces tengo la velocidad, por supuesto aquí va en velocidad hacia la derecha, entonces cuando está en cero, está en una velocidad cero, después llega a una velocidad máxima, después vuelve a una velocidad cero, después se empieza a devolver, y después llega a una velocidad mínima, y cero, y me queda como una cosa así. Entonces, este espacio, que no es la representación tiempo variable, sino que es la representación, posición velocidad, o variable 1, variable 2, se llama espacio de fase. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema ecológico, donde tengo dos especies, el típico que se llama presa-predador. El sistema presa-predador, ¿lo conocen en ecología? ¿Todos lo conocen, presa-predador? Tengo en el tiempo, y tengo las poblaciones, no tengo plumón de otro color. ¿Alguien tiene plumón de otro color? Ayudantes. ¿En serio? ¿Lo puede ir a buscar? Ya. Claro. A lo mejor se fue a la chica también. Gracias, profesor. Ya. Entonces vamos a pensar que la presa es azul, presa, y el depredador es negro. ¿Todos conocen esto, el presa-predador, o no? ¿Sí? Ya, entonces voy a hacerlo a ver cómo me queda. Vamos a partir con pocas presas y menos depredadores. Entonces este va a crecer así, y este va a crecer así. Más o menos ahí. Entonces, ustedes saben, pues cuando hay poca presa, hay poco predador, pero entonces las presas se pueden reproducir, llega un punto en que hay tantas que los depredadores empiezan a comérselas más, entonces pasa esto y esto. Ya. Y ahora queremos mirar el espacio de fase del presa-predador. Entonces acá tenemos las presas, y acá tenemos los depredadores. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un punto. Cuando hay muchos depredadores, seguramente no hay muchas presas, porque están muy en peligro. Entonces, por ejemplo, estos puntos de acá no pueden existir. Muchas presas y estos de acá no pueden existir. Este punto no puede existir, porque si hay muchas presas, se van a estar comiendo, perdón, estoy pensando en inglés. Estos son los depredadores, y estas son las presas. Presas, sí. Entonces, cuando hay muchos depredadores, no pueden haber muchas presas. Este punto de acá, por ejemplo, es más razonable. Este sí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando hay pocos depredadores, este puede ser, todos estos pueden ser. Entonces uno puede empezar a mirar que es como una cosa de este estilo. Como una cosa más o menos así. Este sería como el espacio de posibilidades del sistema, y este de acá sería el espacio de no posibilidades del sistema. Entonces uno hace el análisis y llega a esa clase de conclusión, que hay un espacio de posibilidades ecológicas y hay un espacio de no posibilidades ecológicas, y eso se ve en el espacio de fase. Ahora, si yo meto una nueva especie, tengo una presa, un depredador, y ahora meto al ser humano lo puedo meter también acá en una población, tipo, pase lo que pase, se va a estar reproduciendo a lo loco, ¿no es cierto? Podemos meterlo así en el sistema. ¿Y qué va a pasar con estos otros dos? Bueno, ahí habría que hacer el análisis y toda la ecuación diferencial. Pero lo importante es que cuando yo hago ese cambio, hola, adelante, cuando yo hago ese cambio en el espacio de fase, lo que estoy creando es una nueva dimensión. No estoy cambiando el estado. Lo que estoy creando, el ser humano, es una tercera dimensión en el espacio de fase. Por lo tanto, la inclusión en mi sistema, si yo tengo esto representado como un grafo, y tengo la presa y el depredador, aquí tengo dos, y tengo esta relación, ¿no es cierto?, que para la presa positivo, negativo, y aquí negativo, positivo. No me acuerdo bien cómo es el cuento en ecología, cómo se observa, porque hay varios efectos que pueden haber, pero la inclusión de un tercer agente, de un tercer ente, cambia su estructura.
y eso se ve reflejado en el espacio de fase como un cambio de dimensión. Entonces el cálculo, la noción de cálculo, en un sentido matemático, de cambio, ya no es un cambio de exponente de Lyapunov, en el sentido tradicional de decir, ok, hago una pequeña perturbación en mi sistema y cambio el valor del vector en epsilon en alguna coordenada o en varias, sino que cambio la dimensión del sistema. Y eso es lo que, en el fondo, a lo que se tiene que adaptar la matemática de los sistemas complejos adaptativos. Hay que crear un cálculo de estructura, de dimensiones. Eso es básicamente como para dónde va la cosa. Hola, disculpa, ya llevamos un poquito de clase. ¿Ya? Entonces era una pequeña como ondita para poder continuar. Sí. Entonces, como que por cada especie hay una dimensión. Exacto. Sí. Cada especie es una dimensión, porque su población es un valor de ese vector. Y el vector vive en un espacio de tantas dimensiones como especie, y cada valor es la población de cada especie. Entonces ese vector de muchas dimensiones, ese movimiento del vector es la trayectoria de la ecología, digamos. Y la inclusión de una nueva especie es, ¡pum!, me parece una nueva dimensión. Ya. Sí. Oh, ya. Aquí está el cargador. Que nada, pensé que está llena porque es nueva. Bueno, sigo. Entonces, ahora rápidamente vamos a pasar a describir las características, es lo último de la clase, de este primer módulo. Si quieres puedes acercarte, ¿o ves bien? Ah, ya, vale. La última parte de este módulo es las características que exhiben los sistemas complejos adaptativos y que no exhiben, en general, los sistemas a los que estamos acostumbrados a modelar. Entonces, también esto no es exactamente lo que está en los libros, pero se parece harto, es como mi take sobre el tema. Entonces, entendiendo estas características, acostumbrándonos como a pensar en términos de estas características, se nos va a facilitar harto el entendimiento de lo que viene. Entonces los sistemas complejos tienen estas 4 características que van desde derecha arriba a derecha abajo, cíclicamente. La contextualidad, el feedback, la autoorganización y la emergencia. Entonces los voy a revisar así muy en rapidito, porque yo creo que ustedes igual conocen este tema. ¿Sí? Cuando agregas dimensiones, ¿siempre agregas una nueva ecuación diferencial? ¿O una dimensión puede agregarse como presa, predador y presa 2 o algo así dentro de las ecuaciones diferenciales que ya estaban en los cabos internos? En una ecuación diferencial, una nueva dimensión es una nueva ecuación diferencial. Un elemento más en el sistema, digamos. Porque al final esta red mapea una matriz, ¿cachai? Y esa matriz al final es como el jacobiano de la no sé si se llama jacobiano, pero son las tasas de cambio. Si tienes una nueva variable, un nuevo elemento, una nueva dimensión, entonces tienes un nuevo valor de vector que actualizar. Por lo tanto, necesitas una nueva ecuación para hacer. Ya, entonces, contextualidad. En la ciencia tradicional, como esto era un poco apuntando a lo que hablaba, no me acuerdo el nombre de la ley de acción, ¿tu nombre? Diego, lo que hablaba Diego, que decíamos que las leyes eran como estáticas, estábamos como en esta idea de que las leyes eran estáticas, y efectivamente la contextualidad es como el quiebre de la estaticidad de las leyes. En las ciencias tradicionales, las interacciones entre las entidades generalmente siguen una ley de dependencia suave con respecto a los parámetros que las definen. Por ejemplo, si dejamos caer una manzana de una altura h o de una altura h más epsilon, prácticamente vamos a ver las mismas trayectorias. O podemos ver que la evolución en el caso de Darwin ocurre siempre en pequeños pasos, incluso está esta hipótesis de que si se ve un paso grande evolutivo es porque hay algunos pasos intermedios entre medio. Entonces las leyes son como suaves, la dependencia de las leyes es suave, es integrable, se puede como generalizar matemáticamente de varias maneras, y eso hace que todas estas ideas de leyes de acción mínimas o todos estos temas de minimización, de plantear el problema a priori y poder después por medio de alguna ley de acción o alguna minimización o algo así, uno lo va a poder resolver. Pero en el caso de los sistemas complejos, más complejos, digamos, hay dependencias que empiezan a mostrar ciertas radicalidades, como
como estos ejemplos típicos físicos de histéresis o de puntos de bifurcación. Entonces, cuando empieza uno a tener esta clase de cosas, ya no hay como una ley a priori, sino que la ley igual va a ir dependiendo del estado del sistema. Y de hecho, no me quiero meter más profundamente en esto, pero hay otras contextualidades que son más como ontológicas, más profundas, digamos, como en el caso de la cuántica, los que han tomado curso de cuántica o los que tienen alguna noción, que el acto de observación de un sistema lo actualiza por una especie de, bueno, de colapso que se llama una proyección, y se pierden dimensiones, digamos. Básicamente es como que, si lo miramos en el espacio de fase, es como que uno, al observar el sistema, prácticamente o van a quedar depredadores o van a quedar presas. No pueden quedar de los dos. Es por así decir, es como una analogía para los que saben cuántica, pero las actualizaciones en el fondo de un externo mirando el sistema o interviniendo en el sistema puede afectar su estado de una manera que no es predecible por ninguna de las leyes que lo describen. Entonces, eso se llama contextualidad en cuántica, y yo le llamo contextualidad a esto. En realidad esto no se llama contextualidad, aquí tengo la nomenclatura de palabras, que se le llama no linealidad, sensibilidad, y también está, que no lo menciono acá, pero como que hay algunos físicos lo menciono, la contextualidad de la cuántica, que es el hecho de la dependencia con el observador. Entonces, la idea de que los sistemas pueden ser contextuales, o sea, de que las dependencias pueden ser muy radicales, no es algo tradicional cuando uno piensa en un sistema normal. Como por ejemplo, estaba pensando como en el tema de las protestas. ¿Cómo fue que de repente, de un momento a otro, una sociedad que estaba aceptando, tolerando todas las cosas, de un momento a otro, ¡pah!, 80% de la población cambió y hizo algo. Algo pasó ahí. Entonces, esto no es como que hay una ley que dice, bueno, según la cantidad de rabia que tenga la gente, va a ser su respuesta. No hay una cosa así como tan lineal. Hay una cosa que es como una acumulación y de repente hay un punto que nadie sabe cuál es y ahí queda la embarrada. Entonces, esto es un poco para que entendamos que los sistemas complejos adaptativos o la clase de sistemas que hoy en día no se consideran tan científicos, como los sistemas sociales y todas estas cosas, que dicen, sí, mira, pero es que esto no se puede abordar, no se puede estudiar. Claro que no se puede estudiar si tú lo quieres representar como una pelota que cae de un planeta que se... No es así, hay que cambiar el paradigma a algo más complejo. Y eso va a requerir otros lenguajes, va a requerir otras matemáticas, va a requerir otros métodos empíricos de observación. Entonces, esa es como un poco la apuesta. ¿Ya? Eso se podría mapear un poco con el problema de la avalancha. Sí, pues, exacto, sí, la no linealidad. Se habla como de la teoría de catástrofe. Claro, hay formalismos matemáticos que explican eso, pero de todas maneras, soy súper escéptico, me parecen todavía como, ¿cómo decirlo? Como intentos reduccionistas de abordar el problema. Como que todavía yo creo que buscar ¿cómo decirlo? Como esa forma de mirar los problemas, como si el fenómeno a estudiar fuese la protesta, o digamos el estallido. Yo creo que el estallido no es el fenómeno realmente. O sea, que el estallido es una de las posibles respuestas de un fenómeno que es más complejo. Entonces, si queremos estudiar el estallido como si el estallido fuese el fenómeno, claramente que podemos mirar la pila de arena y mirar, pero todo lo demás que pasa en la sociedad no es un botar arenita. Hay muchas otras cosas pasando. Entonces, por eso es que es como el approach tiene que ser como lo que estoy tratando de presentar acá, es como un paradigma que es un poquito más hacia lo sistémico, pero sí, por supuesto que está todo el rato lleno de paralelos y hay que ir rescatando todos esos conocimientos. Así que no es como decir no a lo que tú dices, sino que digo sí, pero la mirada del sistema complejo busca un poquito más allá. Ya. Y bueno, esta metáfora de las bolitas aquí se puede mirar en esto que se llama el Waddington Landscape, no sé si lo conoces, pero ya me lo salto. Pero la cosa es que la evolución se puede mirar como, por un tema de la evolución de metabolismos, o de células, o de distintas cosas, se puede mirar como una cosa que se llama diferenciación, que es como pasar de un máximo a un mínimo, igual como las bolitas pueden moverse
y pasar en un paisaje de un cierto mínimo local a otro mínimo local, esos mínimos locales ahora pueden reflejar estructuras de un metabolismo, estructuras de relaciones de qué clases de proteínas están activas o qué reacciones básicamente puede procesar el metabolismo. Entonces, bueno, esto es para hablar nomás que todas estas cosas, como justo podría haber puesto perfectamente el ejemplo de la también, como decir, bueno, la teoría de catástrofe de las cositas de arena explican también un colapso social. Es lo mismo, en el fondo, esta idea de que la contextualidad o la no linealidad es pervasiva, o sea, está en todos lados, en muchos sistemas. Ya, entonces, pasamos de la contextualidad a la segunda característica, que es el feedback. El feedback en español es retroalimentación. Sí. Yo tengo una duda Sí, de sí. el concepto de no linealidad, tengo que asociarlo directamente, no sé, por ejemplo, me hablan de no linealidad y me imagino una ecuación así, como cuando muchos términos más allá de lo lineal. ¿Tengo que imaginarme eso o esto es otra interpretación de no linealidad? La contextualidad, es que sí, justo llegaste cuando lo estaba comenzando a explicar. La contextualidad es un concepto que se materializa en los modelos matemáticos, por ejemplo, con la no linealidad, y la no linealidad en el fondo quiere decir que la dependencia puede no ser suave en un sentido de que si tú cambias el parámetro un poquito, el cambio, la respuesta del sistema a ese cambio de parámetro puede ser radical. Por ejemplo, si yo empiezo a comer, yo me como todos los días, ponte tú, un pan, no es cierto, pero digamos que me como un pan todos los días. Si yo me empiezo a comer un pan y medio todos los días, mi peso probablemente va a subir un poquito, y si me como 2 panes, va a subir otro poquito. Entonces uno puede mirar que el crecimiento de mi peso en base a cuánto pan yo como, es más o menos parto de mi peso base, que con una cantidad base de pan base, digamos, este pan base, este peso base, y yo parto más o menos de ahí. Si yo como más pan, esta cuestión va a crecer más o menos así. Un metabolismo más rápido, si mi tasa metabólica es un poco más rápida, quizás mi peso va a crecer así, porque proceso más. Y si tengo una tasa más rápida, va a crecer así. Entonces después, si yo miro ese crecimiento, este cambio en base a mi tasa metabólica, un cambio de tasa metabólica induce un cambio pequeño en el peso. Entonces, incluso si yo después miro tasa metabólica y después miro crecimiento de peso, le podemos llamar la derivada del peso por una cantidad de pan, vamos a ver que también es suave. Entonces, esta dinámica, todo este juego es no lineal, o sea, perdón, es lineal. Es lineal. Entonces, pero ¿qué pasa si yo tuviese, no sé, otro ejemplo, a ver qué podría ser? ¿Alguien tiene un ejemplo como más o menos parecido? No, mira, podríamos hacer el ejemplo, en vez de cuánto pan como, podría ser como una cosa como con drogas, con cosas así que te hagan daño, ¿cachai? Que uno puede tomar, no sé, supongamos que yo tomo un poquito, pongámosle que esto es piscola, que me tomo al día. Entonces, si yo me tomo un cuarto de piscola al día, todos los días, me tomo así una chiquitita, ¿cachai? No me pasa nada, tengo un cierto peso, pero después de cierta cantidad de piscola, ya como que me va a hacer un problema al hígado, y eso me va a colapsar con el tema de la guata, y ya no voy a poder, no sé, pues levantarme a comer, etcétera, y de repente tu peso va a tener un cambio así medio raro, como que después de una cantidad crítica de piscola, después ya la cuestión te queda la embarrada. No, ya es impredecible, capaz que bajes de peso, subáis de peso, no, incluso para tu mismo cuerpo. Entonces, aquí es donde se habla de contextualidad, porque hay algo raro que pasa en el cuerpo, como la misma catástrofe que pasa con el estallido social, como que todos aceptamos que el precio del pasaje sea, o no sé, una cantidad más, pero de repente llega un cierto momento que no es solamente el precio del pasaje, sino que tiene que ver con otras cosas que aparecían en la tele, con otras injusticias, con perdonazos, con cosas, y de repente, ¿qué? Y eso, ¿cómo tú lo explicáis eso? Es como lo mismo que le pasa al cuerpo, ¿eh? Aquí me enredo un poco porque con la de no linealidad y también con la aleatoriedad. Sí. ¿Quieres que haga la diferencia entre no linealidad y aleatoriedad? Sí, para estar claro. Ya. La no linealidad es una... La no linealidad es una respuesta que se puede explicar
ahí está. La no linealidad es una respuesta que se puede explicar por medio de una fórmula que es no lineal. O sea, eso sí se entiende, no lineal. La aleatoriedad es el cambio de un sistema, el cambio de estado de un sistema que no va a responder a ninguna ley, a ninguna fórmula, sino que a una variación dentro de un rango, pero que no tiene una ley, sino que uno tiene un rango nomás de cambio. Es como decir, por ejemplo, ¿se entendió un poquito la idea? Como que si yo digo, acá tengo el punto de no linealidad con una fórmula no lineal, yo sé que voy a ir para allá, y ahora, como decíamos, el tema random, añadiéndole randomness, entonces, si yo tengo una ley no lineal, voy a ir para allá, pero si yo le añado la posible efectos que aleatorias, por alguna ley estocástica, digamos, aleatoria, podrían afectar al hígado, al estómago, al corazón, ya mi ley no es solamente así, sino que podría ser así, o podría ser así, o podría ser así, y ahora lo que tengo es una especie como de bola, de panorama, de cómo esto podría cambiar. Entonces la no linealidad es una de estas posibilidades, la aleatoriedad es un margen, un abanico de posibilidades. Eso es como un poco el... Ah, ya. Ya. Sí. Quería hacer dos comentarios. Dale. El primero es que eso de ahí parece como una transición de fase. Sí. Y lo segundo es que, por lo menos como yo lo entiendo, la pregunta de José, que en el caso de no linealidad, digamos que el sistema puede ser determinista, y en el caso de que sea estocástico, no. Entonces, claro. Sí. Es que no está... Sí, pues eso es. En el fondo es como que la no linealidad puede ser determinista o no determinista. Pero yo estaba hablando de no linealidad determinista como haciendo la separación. O sea, la no linealidad entonces podría ser perfectamente una línea bien, digamos, bien definida. Se llama determinista, claro. Pero, y ahora si tuviéramos, randomicidad, sí. Ahora podría ser como una especie de banda. Como un mapa de calor. Sí, como una banda. Sí. Y una banda que cada vez en el tiempo se va perdiendo más, se va difundiendo. Sí. Y de hecho eso, por ejemplo, el forecasting del COVID se hacía así, porque uno tiene una cierta, yo tengo el número de infectados, por ejemplo, infectados en función del tiempo, y yo tengo mi curvita conocida ahí. ¿Y ahora qué va a pasar mañana? Yo no tengo claro los parámetros de infección, no tengo claro cómo la gente se va a mover, no tengo claro. Entonces esto empieza como... Todo el forecasting generalmente es así, llega a un momento en el futuro en que ya no se puede predecir más. Entonces la idea es ir con estos que se llaman los filtros de Kalman, ir avanzando. Tengo un nuevo dato, entonces ya no solamente cumplo esto, sino que actualizo mi cono. Y vaya actualizando, y de la forma en que se va actualizando el cono vaya aprendiendo también y vaya tratando de achicarlo al máximo, viendo cómo es que se ha ido actualizando. Entonces ahí, bueno, pero eso ya es son métodos, digamos, ya. Entonces volvamos a lo conceptual. Hablamos de la contextualidad, que es que las cosas pueden cambiar radicalmente, como el tema transición de fase, las transiciones de fase son posibles, la aleatoriedad es posible, o el efecto del observador, incluso, que es lo que lo encuentro muy interesante. El efecto del observador también puede cambiar el estado del sistema, entonces ya las leyes sencillas no son posibles. Dale. Sí. Siempre que dice un observador, quiere decir una interacción donde yo le bombardeo a la partícula cuántica como otra cosa que la altera, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. ¿Cómo? Literalmente. Claro. Sí, no. Sí, sí, no tiene que ser necesariamente mediada por un fotón, en el fondo. Es como que puede ser mediada por cualquier otra cosa. Puede ser por una superficie, en el fondo. Es como que tú tengas un detector. Que la cuestión entre un detector y el detector puede funcionar de cualquier manera. Básicamente, sí. Es como que, en el fondo es como que otro sistema físico interactúe con él, más que sea por un fotón. Claro. Lo que pasa es que los primeros experimentos eran un poco más con óptica y cosas así. Pero es eso. Y de hecho, en la teoría se supone que basta con que, la teoría de von Neumann, que el científico quiera hacerlo, ya es, eso ya es interactuar. Es como en la fuerza de voluntad, ¿no? Si de verdad lo escribió así en el libro. Y no es que, bueno,
Eso es como de los libros, ¿no? Un poco antes, un poquito antes, en el libro de la Foundations of Quantum Mechanics de von Neumann, o sea, donde el tipo hizo los espacios de Hilbert y desarrolló toda la formalización matemática de la cuántica, está en ese libro, por primera vez. Bueno. Hay una, no tengo idea de cuántica tampoco, obviamente, pero como tú dijiste que reducía la dimensionalidad, como que no sé si lo reduce a un número específico. O No, algo no, 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 determinado no. y- sé. No, lo reduce de una manera muy específica, pero que tendría que explicarla, como que se llaman los temas de los autovalores, que es básicamente como, pero sí, lo explico, ¿no? ¿Les interesa saber? Muy brevemente, ya. Lo que pasa es que la idea de los, que no pensaba hablar de esto hoy día, pero lo que pasa es que los estados en física tradicional, los estados, como ¿te acordáis que hablábamos recién de los estados posibles de presa y depredador? Por ejemplo, este estado que está acá, con muchos presas y muchos depredadores, ese estado es imposible. Dijimos, es imposible porque cuando hay tantos depredadores no pueden haber tantas presas, las comerían. Es imposible, ¿no es cierto? Y esos imposibles a los que nosotros estamos acostumbrados en la ciencia tradicional son del tipo, por ejemplo, si esto está acá, no puede estar acá, ¿no es cierto? Y empezamos, ¿por qué no? Porque está acá, po. Este espacio no está al lado de este espacio, por lo tanto, si yo esto, es lo mismo. Hay demasiado espacio entre para que esté aquí y también pueda estar como más o menos ahí. Entonces, es porque aquí es como que estos fueran las presas y los depredadores y hubieran demasiados depredadores en el camino, no llega, ¿cachai? Es como lo mismo, básicamente, si lo pensáis conceptualmente, no es tan distinto. Entonces la lógica que nosotros le partimos planteando al mundo, a los sistemas físicos, están basadas en nuestras observaciones y partimos de la base de que hay cosas que son imposibles, básicamente, es como imposible, ¿ya? Pero después cuando llegáis a la descripción del mundo microscópico, donde están los electrones y todas esas cosas, resulta que se observa que estos imposibles como que ocurren. Y ahí hay que explicarlo, hay un videíto re bueno que se los puedo compartir donde explican esto con el experimento de la doble rendija, que es como el clásico experimento donde se explica esta cuestión de los imposibles. Y básicamente la única manera que tuvieron matemáticamente de resolver este cuento, que son los postulados de von Neumann para explicar los sistemas cuánticos, y es que estos estados imposibles existen. O sea, las cosas pueden estar ahí y allá, en el estar, digamos. Pero cuando tú la observas, va a estar ahí o va a estar allá. Pero la cuestión, antes de que la observes, está potencialmente en los dos lugares. Entonces aparece como una capa de realidad nueva, que se llama función de onda, que es una capa de realidad que no es accesible por medio de la observación, pero que se necesita para poder llegar matemáticamente a los resultados que se observan. ¿Cachai? Y esa capa de observación se llama función de onda y es una cuestión que no se sabe en qué, está en un espacio de estados, pero que son estados no reales, no son los estados de la realidad. Y los estados de la realidad son un subespacio de ese estado potencial donde están solamente los observables. Entonces, básicamente el espacio, digamos, cuántico sería incorporar todo esto y el espacio observable sería solamente esto. Entonces, y cada estado de acá, cuando yo lo observo, se va a ir para allá, o para allá, o para allá. Entonces, cuando yo observo, veo uno nomás. Y esa es la reducción de dimensión. Y eso ya después se formaliza con matrices y álgebra lineal y todo. Pero esa es conceptualmente la idea. ¿Ya? ¿Sigo? Ya, feedback. Entonces volvemos. ¿Sí? No, allá. Entonces vuelvo. Estábamos hablando de la contextualidad, que era la idea de que los sistemas tienen cambios radicales, pueden transformarse de una cosa en otra, etc. Y ahora pasamos a la segunda noción importante de los sistemas complejos adaptativos, que es el feedback. Que básicamente las interacciones de los sistemas no dependen de las interacciones pasadas en la ciencia tradicional. De hecho, si pensamos en el tipo, yo mucho tiempo una vez discutí este problema cuando más chico, en el ajedrez. Ustedes conocen el ajedrez como juego. La jugada siguiente del ajedrez depende de las jugadas anteriores, la mejor jugada siguiente, ¿depende de las jugadas anteriores o solo depende del estado actual del sistema? Yo lo he discutido muchas veces con amigos, así, oye, pero no, ¿por qué? Ay, y lo reflexionamos y todo, y al final
Básicamente la respuesta, yo diría, con cómo, empíricamente, por cómo funcionan las inteligencias artificiales, no depende. El estado del sistema no depende de su trayectoria, es el estado actual. Tú sabéis que jugar, la mejor jugada, pero uno como jugador, uno como psicológicamente, el ver lo que te jugó antes te puede influir, pero en realidad técnicamente no influye. Y esa hipótesis se aplica mucho por ejemplo, en la ciencia tradicional. Es como estos principios reduccionistas que les hablaba anteriormente. Un principio reduccionista por excelencia es decir, las cosas dependen del estado actual y no dependen para atrás. Nos podemos quitar toda la historia del sistema. El estado actual no es como el paso anterior, es distinto. ¿A qué te refieres con paso? Como, esto siempre se habla como de las cadenas de Markov. Exacto, sí, en la cadena de Markov, sí. Es el paso justo anterior. O sea, la actualización de la simulación, digamos, o de la distribución de probabilidad, depende del estado actual de la distribución y no de los valores o de las distribuciones que tuvo anteriormente en el tiempo. Eso es como lo típico que se asume con las cadenas de Markov. Sí. Como la típica, cuando uno tira el dado. Exacto. Procesos aleatorios en general tienen esa característica. ¿Sí? ¿Alguna otra? Ya. Y yo les doy un ejemplo más sencillo todavía. Si yo dejo caer una manzana de una altura h, sus reglas de movimiento no van a cambiar en el tiempo. Siempre va a depender de su velocidad actual y de su posición actual, qué es lo que va a pasar. Y de hecho las ecuaciones diferenciales, tampoco los cambios evolutivos, los cambios genéticos, no van a cambiar necesariamente, bueno, esto es un poco más discutible, pero las reglas evolutivas de cómo cambian las mutaciones de los genes, tampoco va a depender del historial evolutivo de la especie. Va a depender, puede depender de algunas, sí, es un poco complicado pero quedémonos con este ejemplo, porque tampoco es como en el punto donde estamos hablando de evolución. Básicamente, si yo tengo la posición y la velocidad de un sistema, y tengo las fuerzas, puedo obtener toda su trayectoria para adelante, en cualquier momento. Yo tengo la fuerza. Entonces, la historia, el historial de lo que hizo para llegar a ese estado, no es necesario para poder saber qué es lo que pasa en el futuro. Pero resulta que en los sistemas complejos adaptativos existe algo que se llama el feedback, y que hace que el modo en que las interacciones ocurran cambia las reglas de cómo los estados cambian, por el hecho de que las fueron ocurriendo de cierta manera. Y para esto, el típico ejemplo es cómo uno vive la vida, digamos. O sea, yo tomo decisiones, hago acciones, eso está a donde llego con mis acciones, condiciono el sistema al que saco nueva información, y esa información que es basada en lo que yo hice, es lo que me va a permitir tomar mi nueva decisión para adelante. O sea, por ejemplo, típico esto uno lo puede mirar en relaciones humanas. O sea, uno puede construir una relación sana o una relación no sana con otra persona, pero esto es un ciclo, no es una cuestión que vamos linealmente para adelante, tiene que ver con lo que se fue haciendo en el pasado. Eso influye enormemente en lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, los sistemas complejos, las sociedades, la respuesta, digamos, en mundos sociales, eso es muy, muy natural, muy natural. Pero en los sistemas, digamos, físicos, mecánicos, nosotros no estamos acostumbrados a utilizar la información de lo que pasó para lo que viene. En los sistemas de información se empieza a dar un poco más, en los semánticos más. Tengo dudas sobre el feedback, como que realmente requiere como pensarlo como complejidad, porque pienso por ejemplo en todo bimetálico, que son los dos cables de algún metal, y cuando los metales están en un termostato, Sí, no, sí, es un termostato, sí. Bueno, por eso, como son dos cables, ¿no? Depende del estado actual, las leyes como térmicas de los metales, y eso basta para que el Sí, calor, sí. como que te calienta o no te calienta, entonces como que no hay referencia. No, sí. El feedback no es una huella digital de un sistema complejo, pero es una característica que es lo que tienen los sistemas complejos. O sea, hay sistemas con feedback que no son complejos, hay sistemas contextuales que no son complejos, pero no hay sistemas complejos que no tengan feedback y que no tengan contextualidad. A eso me refiero, son condiciones necesarias pero no suficientes, y son 4. Esas son las 4 condiciones necesarias y suficientes que yo defino para los sistemas complejos adaptativos,
pero en sí mismas, sobre todo estas dos primeras, son solo necesarias, pero no suficientes. Ya. Disculpa, ¿cuál era la parte? Vamos a verla al final, pero son contextualidad, feedback, autoorganización y emergencia. Pero estas dos son como las más difíciles de conectar, porque, bueno, ya, el feedback ya todos entienden lo que es feedback, y por un tema de tiempo también me voy a acelerar hacia el final. Y existen dos tipos de feedback, básicamente. El feedback negativo, las consecuencias de la acción tienden a decrecer la ocurrencia de la acción, y eso es lo que pasa en los termostatos, que es la regulación, y eso de ahí, cuando se descubrió esto en la cibernética, en los inicios de la cibernética, años 30 por ahí, comenzó todo el tema de la teoría control, que se ha ocupado un montón el control. Y después el feedback positivo, que es las consecuencias de la acción, incrementan la ocurrencia de la acción. Entonces el historial puede suprimir, regular, o puede amplificar que la acción, que esta ley, que es lo que queremos ver, pase más o menos. Entonces el típico presa-predador es un sistema de feedback negativo, y el típico de motivación, éxito, o frustración, fracaso, son feedback positivos. Interesante eso, no se olviden que el feedback positivo no quiere decir que es algo bueno, porque está el ciclo de la violencia, es un feedback positivo. Mientras más violencia hay, más violencia va a haber. Y eso es feedback positivo, para que no le quiten lo normativo a la palabra positivo cuando hablan de feedback, porque mucha gente se confunde. Yo hasta hace poco, de hecho. Ya, y aquí estamos, pues los mecanismos de feedback se pueden meter en la termorregulación, en la dinámica de, ya sea positivo, negativo, en la termorregulación del cuerpo, o positivo en la dinámica de virus. La regulación de los mercados es feedback negativo, y las crisis económicas son feedback positivo, se amplifican. Los control de reactores nucleares o químicos son clásicamente o típicamente feedback negativo, y las políticas públicas tienden a regular la efervescencia de las masas, mientras que las propagandas tienden a amplificar la efervescencia de las masas hacia alguna tendencia. Entonces, bueno, y dejo este esquema que era lo que lo había propuesto él, que es el clásico sistema de teoría de control, que se puede aplicar a todo, a una especie de mantención de una temperatura, o a una mantención de nuestra alegría personal, o de nuestra, no sé, podríamos llevarlo a cualquier cosa. O sea, aquí esta palabra, que está acá, sistema, es como tan general como uno quiera, puede ser cualquier cosa. Y siempre hay un elemento de medición, hay valores de referencia, si se ve que hay un error, pasamos por un controlador, que termina decidiendo alguna acción, que permite un feedback, y eso se lleva de nuevo al sistema, y era como el tema de las decisiones que les decía. Y el último, me quedan dos, la autoorganización. Entonces, esto es lo interesante, que ya tenemos que pensar ahora en un sistema, ya tenemos contextualidad, tenemos feedback, y tenemos que pensar en un sistema que tiene feedbacks. O sea, que hay muchas entidades que interactúan de muchas maneras, y que esas interacciones se encadenan generando feedbacks. Cuando uno tiene un sistema de muchas interacciones, con muchas entidades, con muchos tipos de interacciones, y que esas interacciones forman ciclos que proveen feedback positivos o negativos, si ustedes piensan un poquito en un sistema así, naturalmente se van a dar cuenta que esos sistemas se tienden a autoorganizar. Van a terminar de alguna manera, todos estos feedback positivos y negativos se van a configurar de una manera que lo que no es dinámicamente estable, o lo que no es dinámicamente sostenible, se va a ir en el tiempo, y se va a quedar solamente lo que es dinámicamente sostenible en este esquema de feedbacks. Y para allá vamos. Y eso se llaman los estados autoorganizados. El clásico ejemplo son los pajaritos, que forman estos flocks, que no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice? Bandadas, sí. Sí, bandadas creo que es la palabra. Y básicamente, con el típico ejemplo, es que los pajaritos tienen reglas de movimiento que son súper sencillas, que es como no estar tan cerca de otro pájaro que vaya a chocar, y más o menos alinearte a la dirección del pájaro a tu alrededor, que puedes ver para dónde van. Te alineáis, pero tratáis de no chocar. Con esas dos reglas, un conjunto grande de pájaros terminan formando estas estructuras maravillosas y súper coherentes y coordinadas,
donde ningún pájaro sabe realmente que es parte de eso, o creemos. Y también pasa con las hormigas, y pasa con las masas en las salidas de los metros, y pasa con el tráfico de los autos, y por qué no también con nuestras alineaciones de políticas. Entonces todo el tema del granito de arena, eso es algo, podría también verse como una autoorganización, a otros niveles, más como de idea, de ideología, que el feedback de una cuestión pegó con otra, con otra, con otra. Entonces, para mí esa visión dice que no son 30 pesos, son 30 años, es justamente una visión sistémica del problema. Es una autoorganización, nada más que, no sé si toda la gente lo puede mirar con este lente, porque igual es un lente conceptual un poquito más profundo, pero a nivel abstracto es lo mismo, es bastante parecido. La Sí. organización no necesariamente es como equilibrio, o sí. Si sacamos como de sustentabilidad, cuando llega a ese punto ¿lo tomamos como equilibrio? No necesariamente. La autoorganización no es necesariamente un punto fijo. En sistemas dinámicos, la autoorganización puede ser, por ejemplo, un ciclo límite. No sé si conoce el ciclo límite. Puede ser un ciclo límite, o incluso puede ser un atractor extraño. Podría llegar a ser, o sea, puede ser cualquier cosa. No, estoy hablando en una jerga un poquito de sistemas dinámicos, pero para responderle a ella. Oye, pero no podría ser que tendiera al equilibrio de la unidad. Eso es un ciclo límite. O sea, como mete equilibrio. En el espacio de fase, volvamos al espacio de fase. Supongamos que el equilibrio es un punto. ¿Qué quiere decir un punto? No, aquí no nos sirve un punto. Tiene que ser con velocidad cero, porque si no, no puede quedarse quieto. Supongamos que el equilibrio es el punto. Va a quedar en la posición... perdón, tú no viste este ejemplo. Estamos pensando aquí en una partícula que se mueve de 0 a L y vuelve, se mueve de 0 a L y vuelve, y esta barrita de acá era la densidad, era la velocidad. Va más rápido, más rápido, más lento, más lento. Más rápido, más rápido, más lento. Entonces alcanza su máxima velocidad al medio, después decrece su velocidad hasta 0, y después cambia la dirección de su velocidad, para el otro lado, se devuelve, cambia la dirección. Entonces uno lo mira en el espacio fase, tenemos 0L, y vemos que la velocidad es positiva, después llega a un máximo, después empieza a decrecer, llega a 0, se vuelve negativa, avanza hacia un máximo, ahora sí, entonces podemos ver que esa era la trayectoria en el espacio de fase, más o menos, de este movimiento que está descrito acá. Ahora, podemos pensar que este movimiento, en vez de cerrarse como un ciclo, va a hacer una cosa que va a ir así, y que va a tender a quedar quieto, pero nunca va a llegar ahí. De hecho, no, en realidad tenemos que imaginarnos que la cuestión va a quedar como haciendo así, ¿ya? Como así. Porque si es un punto solo no puede ser ciclo límite, tiene que ser ciclo en límite. Entonces digamos que va a ir moviéndose así, y que en el final de los tiempos quedaría dando vuelta aquí, muy lentito ahí, pero nunca llega. Se queda ahí y de repente incluso se puede salir y volver, y de repente se sale de nuevo, y vuelve, y sale de nuevo, y vuelve, y sale de nuevo, pero en el infinito, 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 estas salidas que tiene son cada vez más pequeñas, a la larga, larga, y eso se le llama ciclo límite. Una cuestión que nunca termina de cerrarse, y siempre tiene algún comportamiento medio rarito para adelante, pero cada vez menos. Y eso, pero son, digamos, tecnicismos de los sistemas dinámicos, no es algo tan... Pero no es algo estacionario. O sea, Sí. La autoorganización mejor se describiría como un estado estacionario. Sí, no tanto como un sistema estable. Una especie de estado de equilibrio típico. Sí, y además que los estados de autoorganización no necesariamente son eternos, pueden ser también transientes, pueden ser parte de un transiente, y por eso hablaba de un atractor extraño, porque en el espacio-fase, digamos, podríamos tener una autoorganización, un sistema que parte de una trayectoria así, y después se confina en esta región, y tiene un movimiento pseudo-ergódico aquí, pero después eventualmente alcanza un cierto estado o una cierta región de acá, y se va a otro, y se puede quedar acá, y tiene una autoorganización 1, y después puede pasar a una autoorganización 2, y puede formar ese tipo de movimiento, pongámosle tipo cíclico, y puede tener esta característica de 4 pseudo estados estacionarios, que ninguno es el estado estacionario,
Pero estos sí son productos de una autoorganización, que el sistema llegó a un momento en que se tuvo que reestructurar, y después a otro, y puede quedar cíclico así para siempre. Entonces, la autoorganización es un concepto un poquito más general que la estabilidad o que el estado estacionario. ¿Sí? Entiendo eso, pero no entiendo cuál es la definición como más formal que se ocupa para hablar de cuándo un sistema está autoorganizado o cuándo no. Porque justo yo vengo de la biología y la neurociencia, y es muy común que haya gente, o sea, que periódicos que dicen como, oye, ahora esto es autoorganizado, y esto del principio también está autoorganizado, y está también. Entonces, como que uno se pregunta, ok, ¿cuáles son las condiciones que miraste para poder decir eso? Una piedra no está autoorganizada en todo caso, porque es independiente, todos sus materiales como la constituyen, relaciones con el ambiente que permiten su estabilidad. Entonces, ¿hay algo que no esté autoorganizado en el mundo? ¿Cuál es el criterio para poder decir? Yo creo que todo lo que está es producto de una autoorganización. Sí, esa es mi postura. Entonces, ¿por qué no se puede proponerlo como una propiedad? Porque depende del nivel de observación que tú estés mirando. Porque si tú quieres describir la autoorganización de una piedra, tienes que llamar a conceptos como la gravedad, la estructura, las fuerzas coulombianas dentro de los átomos y todo eso. Pero esa fuerza y todo ese esquema conceptual no es el esquema conceptual al que tienes que ocupar para describir la piedra pegándole en la cabeza a un pajarito. Esa gravedad, esa fuerza eléctrica interna es otro nivel de descripción. Entonces yo creo que todas las cosas están autoorganizadas en un nivel de descripción, pero pueden formar parte de otros procesos de autoorganización en otros niveles de descripción. ¿Me entiendes? O sea, como en el dibujo de Sí. como que cada uno podría ser cada uno podría también tener dentro de eso su propia organización. Claro, y eso es justo, vamos a llegar al tema de la jerarquía al final, de la emergencia y la jerarquía, para entender que los sistemas complejos adaptativos tienen una estructura, como elemento de conocimiento, son jerárquicos por base. O sea, hay una jerarquía conceptual de base para poder recién empezar a hablar de esto. ¿Cachai? Eso es como justo una pregunta re buena, pero tenemos que terminar con la emergencia para poder responder bien tu pregunta. Pero en base a eso, Sí. igual siempre habría como lo voy a decir así como un bien finito para que se entienda, como que siempre podemos ir a bueno. Exacto, sí. Y por eso es que el reduccionismo y la simplificación, que era el paradigma anterior, que era como vamos a meter todo en un nivel, y hay otro nivel que es el de explicación. Hay un nivel que es el de base y otro nivel de explicación, y listo, tenemos la ciencia. Pero los sistemas complejos uno empieza como a rasparlo y te das cuenta que hay niveles para abajo y para arriba y que pueden ser infinitos. Entonces, hay que partir de la base de que va a ser así. Y entonces tenemos que inventar un lenguaje de representación, conceptos, nociones de un cálculo, todo para ese nuevo mundo. Esa es como un poco la onda. Ya. Bueno, ustedes ya conocen mejor que yo estas cosas. Y bueno, el punto es que eso, es que la autoorganización se escapa de la idea de que los procesos parten de un estado inicial y llegan a un estado final, sino que hay un tema de autoorganización y de transiciones, y como que el mapa conceptual se amplía un poquito y propone una visión, yo aquí lo digo políticamente correcto, una construcción dinámica del futuro. O sea, es como que ya el futuro se va co-construyendo con el hacer, que tiene que ver con los feedback, que tiene que ver con la contextualidad y que va formando autoorganización. Y una vez que encontramos, bueno, y lo que les decía, bueno, la autoorganización es la consecuencia natural de las interacciones locales y de los mecanismos de feedback a un nivel de representación dado. Gracias por tu consejo. Ahí estaría, entre paréntesis, habría que decir como footnote, dado un nivel de representación. Y bueno, múltiples combinaciones de mecanismos de feedback llevan a distintos tipos de organización, como les decía, configuraciones espaciales, como las galaxias, los cristales, las ciudades, o configuraciones conductuales o de comportamiento, como los pájaros, los traffic jams, los precios en una finanza, o los controles homeostáticos, que son la vida, el lenguaje, las normas culturales, etc. Entonces hay como distintas formas, en distintos niveles hay autoorganización, espacial, conductual, o de propiedades, digamos, sistémicas. Y ahora la pregunta es, digo, si un sistema autoorganizado es el entorno de otro sistema autoorganizado, entonces tendríamos que partir de la base de que hay un open-ended future, así como un futuro que está siempre abierto, porque los sistemas se están co-autoorganizando, se los podemos ver como que uno es el entorno del otro, pero uno va a tener un proceso de autoorganización que depende de su entorno, pero el otro a su vez también. Entonces el juego es como que hay una combinatoriedad
hay un tema combinatorial ahí que abre como muchas posibilidades. Ya. A mí me surge como una duda, pero es como más histórico, porque cuando uno ve como las cosas de la cultura oriental, siempre está metido en este paradigma, pero claro, toda la visión que nosotros vimos desde el inicio de la clase era muy visión occidental, que era muy lineal, analítica, y cuestiones así. Y nosotros, como que en el micropoderes y esas cosas ahí, Sí, como que representan la misma idea, pero sí. ahora como una ciencia que en el fondo como se rescata eso, o recién lo estaba llegando en este tiempo. Sí, pues, lo que pasa es, sí, no, entiendo, y claro, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que igual hay que tener harto cuidado por un tema sociológico más que nada, de cómo se van presentando las cosas. Porque si yo parto diciendo que yo voy a hacer una teoría matemática del budismo, no hubieran llegado quizás todos ustedes. A lo mejor algunos sí, pero otros no. Entonces, claro. Entonces, ciertamente hay relaciones, en un sentido humanista se pueden estudiar todas esas relaciones, y eventualmente es posible que ciertas interpretaciones de los textos del budismo o textos de las filosofías orientales o del Islam incluso, hay bastantes cosas que se podrían mirar y decir, bueno, esto se parece harto y todo, pero yo lo dejaría como en un sentido más de inspiración, para no tratar de defender el punto, porque realmente no le veo, yo personalmente no le veo como no sé cómo decirlo, no le veo como un sentido tan importante al querer convencerse de que eso era lo correcto versus esto. O sea, en vez de si se desarrolla esto y se trabaja viendo en las compatibilidades, bacán, pero no tiene por qué ser esto el reflejo de eso. ¿Me entiendes? Es como, sí, muy colonizador igual. claro, Pero mi punto es, en realidad es como una pregunta más personal, porque yo solo conozco gente de Chile y trabajo solo con gente de este entorno, y entonces como qué pasa cuando uno trabaja con alguien que viene como de la cultura oriental y que está como sumergido en eso, no están nada tan sumergidos. no, como No, así como que en el fondo permeó como la ciencia. no. Lo que nosotros vimos acá, Sí. en el fondo es como que se homogeneizó, ¿no? Como que entendió como eso. Yo creo que no se han hecho todavía las paralelos correctas. Deben haber algunos compadres que estén haciendo eso, pero no llegan a ser leídos lo suficiente o no atraen el interés. Hay, por ejemplo, unas comunidades del estudio de la conciencia, el profesor Soto está relacionado ahí, y ahí hay harto tema como de neurociencia, matemáticas, ciencias cognitivas, y se habla de repente, se alude a los orientales, a la filosofía oriental, o a los hindúes, se alude como a otras tradiciones culturales, pero yo creo que eso está como muy demasiado en pañales para tomarlo en cuenta en este momento, en esta clase, ahora, como algo, como algo, digamos, significativo. No creo que sea muy significativo en este momento. Que tenga un valor, que haya que rescatarlo y todo, yo creo que históricamente la pega tendrían que hacerla como grupos interdisciplinarios entre gente del área de humanidades y los matemáticos. Hacer grupitos y empezar a estudiar la cuestión, investigar y ver las relaciones. Yo he visto, por ejemplo, eso en el área de los indígenas de Norteamérica. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en Canadá, se me acercó un profesor de matemáticas que hizo un libro, ¿cachai?, de explicación de toda la matemática, didáctica de la matemática, pero orientada a los cabros de, ¿cómo se llama?, de las comunidades de allá, que eran como los Sioux de Canadá, no sé cómo se llaman, no me acuerdo. Y claro, pues ocupaban toda la iconografía, todos los conceptos, y habían conceptos, eso es lo interesante, que habían conceptos como que no eran tradicionales, como esa idea, por ejemplo, de que las montañas están vivas, por ejemplo, una cosa así, la ocupaban para conectar con algún concepto matemático. Y ahí tú podías decir, no, pero es que estos gallos tenían una cosmovisión que hacía, por ejemplo, mucho más fácil entender, no sé, pues, la factorización, por darte un ejemplo. En su cosmovisión, entender la factorización, si uno combina los conceptos de esta manera, sale mucho más fácil. Y entonces ellos tenían una mentalidad que factorizaba en su cabeza, era así su cultura. No, ¿me entendí? Es como que son preguntas re complejas. Y lo último que Ya. al final, como que
Ya cuando queramos como hacer cualquier cosa de discusión en general, para que al final tenga como cabida en este momento temporal, vamos a tener como ya escribirnos más como este paradigma para... Este paradigma todavía es un poco transgresor. Aún sigue siendo... Sí, y por eso lo que yo estoy tratando de hacer es como desarrollar este programa de investigación, demostrar que la cuestión responde preguntas que otros paradigmas no responden, y por eso, por ejemplo, el trabajo del Pedro fue el desarrollo de una tesis donde analiza las redes nucleares que explican la formación de las estrellas, con una visión que es la que voy a explicar ahora, que ya se nos... Entonces, no pasa, no es por ti, no es por ti. Empezamos tarde y todo, así que... Entonces, claro, ahora vamos a ver, les voy a explicar ahora terminando esto, que la teoría, pero hacemos una pausa, sí. Ya, autoorganización. Y lo último entonces es la emergencia, que cuando tenemos entonces sistemas que se autoorganizan, ¿no es cierto? Tenemos un universo de posibilidades de interacciones con feedback y toda la cuestión, resulta que los sistemas se autoorganizan en todedades, en unos ciertos todos, dentro de las infinitas formas de posibles estructuras estables o estacionarias, como lo vimos durante la parte anterior. Ahora la pregunta es, ¿qué es este sistema autoorganizado en relación a las partes que lo forman? ¿Qué es? ¿Cómo se dice en inglés? What is the self-organization to the parts? Claro, es como, ¿en qué relación está ese todo con las partes? Porque tenemos que las partes tienen feedback y tienen cosas, y de repente se forma como algo más estable, pero ¿qué es eso en relación a las partes? Y a esa respuesta es la palabra de emergencia. La emergencia, entonces, ocurre cuando una entidad es observada de tener propiedades que sus partes no las tienen en sí mismas. Esa es como, en la literatura la emergencia es filosóficamente un tema abierto, tenéis para discutir ahí con un montón de cosas. Pero yo no me voy a meter en esos debates filosóficos, porque lo que estoy tratando de hacer es explicar un concepto que es súper formalizable, que es la idea de que uno tiene entidades, que muchas entidades, muchas interacciones, aparecen estos feedback, y esos feedback forman ciertos todos que son mantenidos por medio de su propia dinámica. Y ese todo, que es estable dinámicamente gracias a los feedback, que tienen que ver con la contextualidad de sus interacciones y que tiene que ver con procesos de autoorganización, yo les llamo emergente, punto. No me meto en todo el debate ontológico de las propiedades emergentes existen antes que las partes. No es parte para eso. Hay otros lugares donde se pueden ir a ver esas preguntas. Pero aquí no. Aquí lo vamos a ver como vamos directo al cómo modelarlo. Entonces, esta es la típica propiedad emergente. ¿Cómo se llaman estos insectos? Hormiga. La hormiga logrando pasar de un punto a otro punto por medio de un gap espacial que no puede pasar la hormiga. Estas hormigas no saltan. Entonces no pueden pasar del punto de la hoja izquierda a la hoja derecha. Ninguna hormiga puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que las hormigas se configuran ellas mismas como un puente y pasan todas. Entonces es una propiedad del todo que no tienen las partes. Y es solamente posible en el todo que eso pase. ¿Sí? Ese es el típico ejemplo. Pero los ejemplos de emergencia, si tenemos palabras, entidades, y tenemos interacciones de comunicación o intención, emerge un lenguaje. Entonces el lenguaje es una emergencia de las palabras. Si tenemos pensamientos y tenemos almacenamiento, procesamiento y recuperación de pensamientos, lo que podemos tener como consecuencia es una conciencia. Emerge una conciencia de esta capacidad de los pensamientos, no sé, es un ejemplo, ¿no? Si tenemos especies ecológicas y tenemos interacciones ecológicas, emerge un ecosistema por medio de toda la regulación, y si tenemos personas, bienes y dinero, y tenemos producción y transacción, tenemos una economía. Entonces, todos estos conceptos, lenguaje, conciencia, economía, sociedad, son propiedades emergentes de sus partes que lo forman. ¿Ya? Ok. Y ahora lo interesante es que la emergencia, el concepto de emergencia, que era lo que hablábamos aquí con el alumno, induce una estructura jerárquica, si ustedes lo piensan, porque esos elementos que están en la capa emergente, a su vez van a interactuar con otros
que a su vez van a hacer emerger otras cosas. Entonces, ahí está el clásico ejemplo. Tenemos las células que forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas y que forman organismos. Entonces, las interacciones a nivel celular forman tejidos, la interacción a nivel de tejido forman órganos, la interacción de órganos, sistemas, los sistemas, organismos. Y después los organismos entre sí forman poblaciones, y las poblaciones entre sí forman sociedades, y las sociedades, y así. Entonces, entonces la idea, digamos, para terminar aquí, es que esta idea de autoorganización induce una noción jerárquica del conocimiento. No hay una capa de conocimiento. El conocimiento de base es como una especie de fractal, o algo así, con cierta autosimilaridad. En los niveles es una autosimilaridad conceptual. Es una autosimilaridad conceptual, no una autosimilaridad geométrica, como en el caso de los fractales que uno ve en matemáticas, sino que una autosimilaridad conceptual. ¿Cuál es la autosimilaridad? Que la capa subinferior tenemos un proceso de autoorganización que responde a dinámicas de feedback contextuales, y cada una de esas entidades a su vez por dentro es emergencia de otras partes que responden, y ahí se responde tu pregunta. Ya. Listo. Entonces, resumiendo, contextualidad implica dependencias no triviales y su efecto es la complejidad. Es la no linealidad o la estocasticidad, alguna forma de complejidad. El feedback, tenemos que el significado es que la salida actúa como entrada y los efectos son la regulación y también la amplificación que está mencionado. La autoorganización es la corregulación de las partes en un todo, y su efecto son todedades estables, o estables en un sentido como lo que hablaba acá, no estable en el sentido de que tienen derivada cero. Y la emergencia es que los todos forman entidades. Estos todos pueden ser vistos como entidades, y eso a su vez forma una jerarquía de lo que se entiende como sistemas complejos. Y el comportamiento de los sistemas complejos sobre tiempos largos de tiempo es adaptativo. Entonces, por lo tanto, los sistemas complejos adaptativos son el estudio de las propiedades de adaptación de los sistemas complejos. Eso vendría siendo como una especie de definición. Y ahora volvemos, recuperando, o como recalling, es como recordemos que la interconexión de información y el flujo de la información crece exponencialmente hoy en día. Esto lo habíamos visto al inicio. Nuestro mundo de información, comunicación, política, ciencia, etcétera, es un sistema complejo adaptativo, y eso va a darle forma al futuro de nuestra sociedad. Entonces, como les prometí al inicio, ahora ustedes pueden mirar este dibujo que parecía tan raro al inicio, y ahora ya lo entienden completamente. Ahí está la base de la idea. Tenemos simple, acá podemos partir de acá, entorno que cambia, da información, hay interacciones locales que generan un sistema complejo adaptativo que tiene otras salidas en otros niveles que influyen de vuelta para acá. Entonces, Entonces ahí está la idea de la emergencia, el feedback y todo esto que hablamos. Así que con eso damos como una base conceptual de lo que queremos, de la manera en la que queremos pensar. Y ahora hacemos una pausa de unos 15 minutos y pasamos al segundo módulo, que va a ser la teoría de organizaciones. Creo que vamos a tener menos tiempo para la tarea de ejercicios de lo que habíamos pensado, pero lo vamos a tener. Así que ya, pausa, stop recording.